Sin embargo, no sería extrañar que había situaciones extrañas en un mundo donde no hay libertad de prensa, donde no hay información, donde no hay tribunales independientes, donde no hay posibilidad de denuncia. Es posible que ocurrieran situaciones, pero para los diplomáticos y con los amigos que comentaba estas cosas no llegaban a ese extremo. Pero es posible que esto haya ocurrido. De todas maneras, es bueno seguir leyendo y conociendo más a fondo lo que fue el gobierno de 42 años de Gaddafi y situaciones que puedan presentarse, que puedan ser incluso llevadas a la Corte Penal Internacional. Por supuesto, embajador Pineda, hasta el momento, incluso en el que usted estaba como diplomático, pues solamente era un mito esto de las esclavas sexuales de Gaddafi, pero el sexo, las violaciones como un arma de gobierno, ¿qué opina usted de este posible comportamiento de Muammar al-Gaddafi mientras estuvo en el poder? Se habla incluso de que, como usted lo comentaba, no solamente tenía un variado gusto sexual, sino que también se metía con las mujeres de sus ministros. Es posible, en muchos regímenes autoritarios, aquí pasa en Corea del Norte, pasaba también en Kuwait, pasó en en Panamá con Noriega, a quien se le señalaba de tener relaciones con algunas mujeres muy allegados, que además toleraban esa situación por participar en el poder. Es posible que en regímenes autoritarios esto ocurra. Sin embargo, mientras yo estuve allí, no escuché de sectores cercanos una situación como la que pinta la escritora francesa. Ojalá que aporte las pruebas más definitivas, que haya los testimonios. Sería de todas maneras nada extraño que un dictador como Gaddafi, sin ningún control, cometiera las mayores situaciones de locura. Sí. Al fin y al cabo, los narcisistas, una de las situaciones que se presentan es tratar de rodearse de mujeres, y él tenía sí sus amazonas, sus vigilantes, su cuerpo femenino, tenía las guardaespaldas, eran mujeres, las vimos cuando vino a Caracas inclusive y cuando fue a Europa, pero claro, es una denuncia muy, muy delicada. Señor Pineda. Sería atrevido para cualquier diplomático que no conoció ni... Sí, y esta denuncia que está en este libro, ¿qué implicaciones podría tener ante la Corte Penal Internacional? Se lo digo porque el ejército de Libia continúa siendo un ejército montado y sobre denuncias además de que, por ejemplo, se les daba Viagra a estos hombres para que violaran a las mujeres de los rebeldes. Existen también algunas denuncias de testimonios sobre este tipo de vejámenes. Durante la guerra y durante todo el proceso de conflicto sí se ha señalado, más que por libios, por los mercenarios, se hablaba de 30.000 venidos de todo el África y pagados por Gaddafi, donde hubo situaciones de violaciones, de consumo de alcohol y de drogas. Al fin y al cabo fueron los que defendieron más a Gaddafi en el círculo más íntimo de Trípoli, incluso cuando la toma de Benghazi, la forma en que lo dijo, de ir a buscarlos como ratas, fue lo que hizo que Naciones Unidas, incluyendo China y Rusia, decidieran la injerencia en Libia que permitió el derrocamiento de Gaddafi. Pero claro, una Corte Penal Internacional que es seria, donde hay 7 de las 18 magistrados son mujeres, seguramente se van a interesar mucho, pero eso sí hay que presentar pruebas serias, bien respaldadas, y no puede ocultarse la persona que se sienta agredida a no dar testimonios, o al menos demostrar que esto ocurrió. Yo creo que la Corte Penal es sensible a todo delito, al fin y al cabo tiene carácter universal, permanente, y no quiere que queden sin castigo situaciones de violación de derechos humanos tan terribles como lo que la escritora señala. Si bien Muammar al-Gaddafi está muerto, Saif al-Islam, uno de sus máximos representantes, pues está detenido. ¿Usted cree que sobre él podría recaer el peso de todos estos vejámenes cometidos durante el régimen y en medio de todos los meses que tuvo que sufrir Libia esta crisis? Bueno, los delitos penales son intuite personae, o sea, propios de la persona que los cometió. Saif al-Islam, que es el hijo, uno de varios, que estaba destinado a gobernar después de Gaddafi, yo tuve oportunidad de conversar algunas veces con él. Aparentemente era una persona muy occidental, había estudiado, por ejemplo, en Inglaterra, en Suiza, en Austria, tenía mucho el estilo occidental de vida, claro, muy bien acompañado con el dinero que tenía y con los lujos que se daba él y sus otros hermanos. Claro que en el caso de Saif al-Islam, sobre todo en la etapa final, es culpable de muchos de los delitos, y la Corte Penal, sobre todo el fiscal anterior, el argentino Ocanto, precisamente quería ver la Corte Penal, pero la justicia penal libia
quiere juzgarlo en Libia bajo el principio de soberanía nacional. Si no hay justicia en Libia, podría ser tarde o temprano llevado a un tribunal penal internacional, ya sea el de La Haya, permanente, universal, o uno especial, como ocurrió con Sierra Leona o con los de Ruanda y Yugoslavia, un tribunal especial ad hoc, pero dentro de los criterios de los crímenes del Tratado de Roma. Embajador Pineda, usted que conoce muy bien lo que ocurría en Libia en ese momento, ¿cómo explicar hoy que estas mujeres que fueron violadas hoy se declaren perseguidas o incluso amenazadas de muerte, tengan un temor a delatar lo ocurrido porque podrían ser juzgadas o asesinadas incluso por sus propias familias? Bueno, es el testimonio que da la periodista francesa. Yo he leído mucho sobre Libia, he seguido la situación. Pronto viajaré a Libia porque estamos tratando de traer la espada de Bolívar que le regaló Chávez a Gaddafi. Queremos reintegrarla al patrimonio nacional. Trataré de averiguar, leeré el libro primero y averiguaré, pero es un tema tan delicado que dar por afirmativo lo que dice alguna escritora. Recuerde que muchas veces se mezcla la realidad con la imaginación. Yo creo que sí hay violaciones y hay delitos, pero es tan grave lo que dice la escritora que tiene que fundamentarla con pruebas más reales. Además, conozco a varios de los dirigentes libios que están en el gobierno y en el poder. Precisamente en Bogotá me tocó acompañarlos al grupo que vino al reconocimiento del gobierno de transición. Nos recibió el presidente de Colombia, el presidente Santos, y creo que gente muy responsable, muy seria, que tomarán las medidas para castigar si hubo esos delitos, pero que no permitirían que se cometieran en este caso. ¿Pero qué significado tiene, señor Pineda, la violación sexual dentro del Islam? Para los libios, para las familias libias, ¿qué puede significar el hecho de que una de sus hijas o de los miembros de su familia haya sido violada? Digo, no me consta a mí personalmente y sería irresponsable afirmar que hubo esas violaciones. Entiendo que pudo haberlas, yo mismo trataré de profundizar en el tema. Si eso ocurrió, por supuesto que es condenable y además, desde el punto de vista de la justicia penal, perseguible y sancionable. Si es así, y ojalá que la francesa demuestre mayores pruebas, pero en el Islam, igual que en el catolicismo, en el judaísmo o en el cristianismo, la violación es un delito y al contrario, más bien cuando estábamos en Libia se le veía a él más bien un poco afeminado, más que en el rol del machista del Don Juan, aun cuando también circulaban referencias a esa actitud de él, sobre todo muy cuidadoso de su imagen, de su físico y del cuidado personal. Pero claro, un libro como este pudiera ser realmente cierto y sería interesante la comprobación de los hechos para los juicios definitivos. Pero bueno, habrá que esperar más la confirmación de esos hechos. Usted comenta también de la actitud afeminada del dictador Gaddafi, pues en esta denuncia de este libro habla justamente de que no solo tenía relaciones sexuales o no solamente cometía violaciones con mujeres, sino también con hombres. Cuando usted ha visto todo lo que ha pasado durante estos 42 años, ¿cómo puede definir a este hombre, a Muammar al-Gaddafi, un hombre que durante 42 años estuvo en el poder y luego sometió a su propio pueblo? Es lo que llaman los griegos la ibris, esa enfermedad del poder que vuelve loco a muchos, no solamente Gaddafi, pasó con Hitler, con Mussolini, con muchos hombres en América Latina que llegan al poder y se han enceguecido con el poder, quieren quedarse en el poder y abusan del poder. Por eso yo creo que 42 años era demasiado tiempo, además de preparar al hijo para seguir gobernando a Libia, un país que tiene petróleo como Venezuela, pero apenas 5 millones de habitantes, un poderío económico inmenso y una docilidad. Realmente el sistema policial era terrible, un tipo en esa locura de poder, embriagado del poder, le vino su némesis, el castigo de que le van a los griegos, y así pues pereció y terminó su régimen. Ahora con una gran democracia que se abre, donde a diferencia de otros países ganaron los sectores más democráticos, más liberales, habrá que desarmar a gran parte de la población porque los arsenales se esparcieron en la parte popular. Y yo creo que Libia, que tiene un gran recurso privilegiado con el petróleo, va a ser una democracia ejemplar. Conozco a muchos de los nuevos líderes, sobre todo jóvenes que toman el poder, que fueron a elecciones y van por buen camino. Habrá sanciones a los delitos, pero eso sí, con la comprobación y la racionalidad y objetividad que debe haber,
porque sería desnaturalizar al derecho penal si por señalamientos simples se llegan a aplicar sanciones sin los debidos procesos. En Caracas, Venezuela, señor Julio César Pineda, doctor en Derecho y Relaciones Internacionales, ex embajador de Venezuela en Libia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la noche. Gracias a ustedes y siempre felicitarlos por este interés en temas que son de carácter universal, pero que interesan a todos los latinoamericanos y que no se repita en América Latina situaciones de privilegiados y hombres que se creen dueños del poder, como ocurrió con Gaddafi o Mubarak, el propio Ben Ali, y que incluso va a pasar con Bashar al-Assad. Así es, muchas gracias, embajador, y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter @ntn24, también @segurizatintn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.